artritis séptica. La artritis nosotros dijimos que es inflamación de la articulación. Séptica ya es cuando tiene un proceso de infección asociado, ¿verdad? Entonces, por definición decimos entonces que es la inflamación de la membrana sinovial con efusión purulenta dentro de la cápsula. Eso es lo que por definición nosotros tenemos. Hay invasión del espacio articular por una variedad de microorganismos, ya puede ser bacterias, virus, micobacterias, hongos. Bastante incidente, es decir, una gran mayoría existe en Estados Unidos. Esto es más datos de epidemiología, pero lo más relevante es que el proceso infeccioso, si no es tratado, puede llevar a una pérdida irreversible de la función articular. Por eso es importante hacer el diagnóstico como debe ser en tiempo y forma. La vía de transmisión es la vía más frecuente, es la hematógena, es decir, el germen va por el torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo se aloja en la membrana sinovial. Entonces, vamos a ver una articulación. ¿Se ve ahí? No. No, también sí se ve. Bueno, la cápsula, ¿verdad? Y aquí tenemos la membrana sinovial. Entonces, por el torrente sanguíneo va y se aloja en la membrana sinovial el germen, la bacteria. Y eso genera una reacción inflamatoria, ¿verdad? Hace que se produzca alteraciones a nivel de los químicos que se encuentran dentro del líquido articular. Entonces, también hay un acúmulo de polimonucleares y esto va produciendo pus en la articulación. Ese es el mecanismo de infección, la vía hematógena, que es la más frecuente. ¿Están entendiendo o no? Bueno, seguimos. Entonces, otro tipo puede ser por inoculación directa, es decir, por ejemplo, por artrocentesis, por trauma, por cirugía, que no es tan frecuente, no. Por continuidad, algún proceso infeccioso que se encuentre cerca de la articulación puede pasar esa infección a la articulación y causar ese dolor y causar ese proceso infeccioso. Factores predisponentes, antecedentes quirúrgicos, vieron cómo es muy baja la incidencia por punción, articulación, centesis y punción. Uso de esteroides, corticoides, trauma cerrado, porque el trauma cerrado produce un hematoma, ese hematoma es un caldo destructivo para cualquier proceso infeccioso. Artritis reumatoide, inmunosuprimidos, pacientes que tienen disminución de su... Y los recién nacidos también, que como son inmunosuprimidos, pueden producirse una infección. El germen más frecuente que se encuentra en el organismo, ¿cuál es? Que se encuentra como hábitat con nosotros en la piel. ¿Cuál es? La Staphylococcus aureus. Acá en la literatura expuesta dijimos que el germen más frecuente que produce es el Staphylococcus aureus. Hacemos un hisopado de ahí, 60-70% salía gran positivo, ¿verdad? Que era el Staphylococcus aureus. Existen otros factores de riesgo, que los drogadictos, esas cosas tienen gérmenes diferentes. Bueno, eso es lo que yo le había dibujado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un crecimiento bacteriano intraarticular, hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa ahí con el líquido? Se eleva la proteína en el líquido sinovial, disminuye el pH, se hace más ácido y disminuye la glucosa. Ustedes del líquido sinovial. Ustedes se acuerdan que dijimos cómo se nutren los cartílagos, cómo se nutren los ligamentos, cómo se nutren los ligamentos en sí, ¿se acuerdan? Se nutre por los tejidos adyacentes, se nutre por el líquido sinovial. Entonces, al haber un germen dentro de la articulación, esto produce alteraciones citoquímicas y consumen la glucosa. Entonces, por lo tanto, como existe una reacción del cuerpo extraño con infiltrados por los mononucleares, aumenta la densidad del líquido sinovial, se deposita fibrina en el espacio articular. Estos procesos todo produce una destrucción del cartílago articular.
Entonces, y esto genera un cambio anatómico de la articulación y también va a producir una pérdida de la función. ¿Qué significa eso? Puede fusionarse la articulación. La fusión o la unión no quirúrgica de la articulación se llama anquilosis. Entonces, un proceso infeccioso puede llevar a una anquilosis, a una fijación de la articulación. Por eso es considerado la artritis séptica una urgencia traumatológica. Tenemos que sacar, limpiar, sacar todos esos polimorfos nucleares o todos esos productos que van a producir el desgaste o la alteración del cartílago, que ya va a llevar a la anquilosis. Espondilitis anquilosante, ya habrán escuchado una vez. Espondilitis es columna, espóndilo, litis, inflamación. Anquilosante, es decir, que anquilosis es la fijación no quirúrgica. Los pacientes de edad, por ejemplo, por la edad se va poniendo rígido la columna, no tiene más movilidad. Entonces se anquilosa, se dice eso, se anquilosa la columna. Entonces se queda como una caña de bambú, pero si no tiene más movilidad. Entonces a eso se le dice espondilitis anquilosante, a la fijación no quirúrgica de la articulación. Bueno, ustedes vieron aquí, se fisura, se produce una alteración y disminuye el cartílago en sí. ¿Qué produce como anatomía patológica? Primero produce una sinovitis, una inflamación de la sinovia, con hiperemia, inflamación, derrame articular. Posteriormente, por el acúmulo de polimorfos nucleares, se produce el flemón, o la supuración intraarticular, ¿verdad? Que esa con el tiempo va a producir una condrólisis y una osteólisis. Condrólisis es disminución del cartílago y osteólisis es la exclusión de la parte ósea. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Hay comienzo agudo, si tal en horas o pocos días, ¿verdad? Y tienen un compromiso general: fiebre, califrío, duración, palidez, astenia, dinamia, todo, ¿verdad? Y tiene un compromiso local. Local es lógico en la articulación, va a tener incapacidad funcional, va a tener alteración de la movilidad y va a tener una actitud en flexo. ¿Qué significa eso? La cadera va a estar en flexo, no va a poder mover, la rodilla va a estar en flexo, también no va a poder mover. Entonces, y tiene dolor a la movimentación. Generalmente son monoarticulares en general, pero los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes en recién nacidos y todas esas cosas, generalmente son varias articulaciones. El orden de frecuencia más frecuente es la rodilla, cadera, tobillo y codo en frecuencia. Entonces la rodilla es el lugar más frecuente donde se puede producir una artritis séptica. Neonato porque puede haber comprometer varias articulaciones, puede dar una sepsis. En lactante hay fiebre alta, malestar. En escolar y adulto ya es más localizado el dolor a nivel de la articulación. Hay derrame articular, hay calor, rubor, fiebre, limitación de la movilidad en la característica clínica de la artritis. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A ver, ustedes son clínicos prácticamente, ¿verdad? Ya saben. Le llega un paciente de urgencia con dolor en rodilla, está con efacto, calor local, todo. ¿Qué pedimos? ¿Radiografía? Piensen que estamos pensando en un proceso infeccioso. Hemograma, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar el hemograma? Sí, es un proceso infeccioso. Tener una leucocitos, ya vieron todo, ya tienen todo el slide, que sí que lo leen. Después va a leer aquí la eritrosedimentación, ¿cómo va a estar? ¿La eritrosedimentación cómo va a estar? Va a estar elevado, ¿verdad? La PCR elevado. Entonces, anamnesis, es lo importante, la clínica, qué es lo que refiere el paciente, qué pasó y todas las cosas. A veces puede haber un proceso infeccioso en otro lugar, a veces puede ser un furúnculo en el pie, puede ser un proceso de amígdalas, ¿verdad?
que va por el torrente sanguíneo el bicho y se va, ¿verdad? Entonces el análisis de examen físico vimos, ¿verdad? Y los paraclínicos, la eritrocemia tras el PCR, la leucocitosis no está elevada, ¿verdad? Con neutrofilia debido a la izquierda. El hemocultivo, ¿qué es el hemocultivo? ¿Qué es el hemocultivo? El cultivo de la sangre, ¿verdad? ¿Cuándo hay que hacer un hemocultivo? ¿Cuándo se hace el hemocultivo? Quando você faz, como diz aqui, quando você faz. Hoje? Em que momento se faz? Quando incrementar a sangre? Sí, pero ¿cuándo? ¿En qué momento nosotros clínicamente lo decimos que tiene? Ahí. En el pico febril, ahí sacamos la sangre y ahí mandamos el cultivo. Porque ahí está el germen, en la sangre hay un pico febril. ¿Está bien? Entonces la fiebre, por eso solamente sale 40% positivo. ¿De qué te sirve hacer un hemocultivo en tu paciente que no tiene fiebre? No te sirve de nada. Solamente si hay una fiebre persistente y todas esas cosas, ahí, clínicamente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo certificamos el diagnóstico de que hay una infección en la articulación? Eu acho que a função da líquido estropial. Hay que hacer la función articular que se llama artrocentesis. Y sacamos el líquido y ya vemos la característica, ¿verdad? El líquido sinovial normal tiene una característica de un color medio transparente, viscoelástico, ¿verdad? Y no tiene grumo, no tiene nada. Ese es el normal. El patológico ya viene, va a venir, si viene con infección, pus y todas esas cosas. ¿Qué hacemos con ese líquido? Mandamos a estudio, ¿verdad? Un cultivo, ¿verdad? Pero lo más rápido que vamos a hacer es un frotis y un grano, ¿verdad? Hacemos un frotis y ahí vamos a decir gran positivo y gran negativo, ¿verdad? Entonces ya podemos iniciar qué tipo de antibiótico iniciar, ¿verdad? Yo no voy a hablar de antibióticos porque cada sanatorio, cada universidad, cada escuela, cada hospital tiene su protocolo de antibióticos, ¿verdad? Entonces no voy a hablar de antibióticos respecto a eso, solamente a cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer, qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico. En el caso de que hacemos un frotis o un citoquímico, ¿qué vamos a ver? ¿Vieron? Vamos a tener una leucocitosis por encima de 20.000, polimorfo nuclear por encima del 80%, glucosa disminuida, glicemia está disminuida la mitad de lo que es el normal. Y las proteínas van a estar elevadas. Este es un cuadro característico del líquido sinovial. Normal generalmente dice que es transparente, hay coagulofibrina, coagulomicina, leucocitosis. Leucocitos existe menos de 20.000, de 200.000 por milímetros cúbicos. Polimorfos nucleares menos de 25 y la glicemia está un poco por debajo de 100. En una artritis séptica es purulento, gran coagulofibrina, coagulumucinas pobres, es decir, leucocitos 150.000 a de 200.000, polimorfos nucleares 80% y se consume la glucosa. El pH va a disminuir también. Entonces son las características citoquímicas del líquido infectado. Entonces, radiografía, ¿sirve algo o no? Sirve algo porque si hay una infección y el acúmulo de pus o líquido puede ser que haga una subluxación. Pero alteraciones radiográficas óseas no va a haber todavía nada. Pero lo que podemos hacer es la gammagrafía. ¿Se acuerdan de la gammagrafía que capta la celularidad regional? Es lo que puede ser positivo. Esto, por ejemplo, ¿vieron? Un paciente que tuvo una artritis séptica, ¿vieron? Hay una disminución del espacio articular, como ven acá. Ahí existen geodas, ¿verdad? Geodas, destrucciones, geodas. Y ya posteriormente, 8 meses después, ya hay una osteonecrosis
y colapso de la cadera, es decir, ya existe una anquilosis, ¿vieron? Una fusión prácticamente de la articulación. Bueno, diagnóstico, claro, ecografía va a haber líquido, entonces ahí tenemos que hacer punzar, que con eso hacemos diagnóstico. La resonancia no sirve nada en el cuadro, hay que pensar también en la economía del paciente. Diagnóstico de diferencia, tenemos la sinovitis transitoria de cadera. ¿Qué es la sinovitis? Es una inflamación de la sinovia de la cadera. Generalmente es un proceso virósico. A veces cuando tenemos una criatura, por ejemplo, que tuvo gripe hace 15 días atrás y de repente amanece congelando, quiere decir que también se le dice gripe de la cadera, ¿verdad? Porque damos proceso de una sinovitis, una inflamación de la sinovia que impide y causa un poco de dolor y cojera, pero cede totalmente. Es un diagnóstico de diferencia. No hay fiebre, no hay nada, solamente dolor. Artritis reumatoide, trauma, ¿verdad? Celulitis o bursitis, artritis por cristales. ¿Cuál es una artritis por cristales? La gota. Fiebre reumática, síndrome de Reiter. Síndrome de Reiter es una complicación de sífilis. Você é artrite reumatoide, né, doutor? Segundo lá? ¿Qué? Artrite reumatoide, segundo. Artritis reumatoide. Bueno, el tratamiento lógico, el proceso infeccioso, ¿verdad? Tenemos un tratamiento médico que es internar, hidratar al paciente, iniciar terapia empírica, según el sanatorio, el hospital donde estamos, generalmente 3 semanas modelos, ¿no? Estos son protocolos que se hacen en mi sanatorio con respecto al recién nacido de segunda edad. Y también, en el caso de intubar, tenemos líquido, hay que drenar eso, ¿verdad? Una primera etapa es la artrocentesis, centesis en función, y con eso sacamos también el líquido, pero hay que lavar eso. Si hay líquido purulento ya en la rodilla o en la articulación, hay que hacer la artrotomía, la parotomía, ¿verdad? Artrotomía, abrir la articulación y lavar, ¿verdad? Y todo. Se puede movilizar, reposo articular, después la fisioterapia para la reevaluación. Ahora, ¿de qué depende el pronóstico de la gente? O sea, si no es negativo, por ejemplo, anaerobio, es pronóstico un poco peor, ¿verdad? El huésped, el estado nutricional, y se cita otra enfermedad, por ejemplo, como el osteomielitis. Si nosotros hacemos tratamiento dentro de los primeros 5 días, el resultado es bueno en un 80%. Por eso es considerada una urgencia traumatológica la artritis séptica. Hay que entrar a lavar. Sí. Entonces puede haber secuelas, puede haber deformidad, puede haber asimetría, disminución de la movilidad y puede llevar a una artrosis. ¿Y cómo tenemos que hacer seguimiento? La congruencia, estabilidad, magnitud de daño, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a artritis? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? La inflamación o infección del hueso, ¿verdad? El proceso infeccioso que afecta al hueso. Ustedes saben, el hueso tiene una médula, el hueso largo, una médula, una corteza y un periósteo, ¿verdad? Y generalmente son aquellos microorganismos que se adhieren al colágeno en sí, ¿verdad? El colágeno tipo 2. Lo que generalmente sale. Generalmente la estafilococcus aureus es más frecuente, igual que la artritis séptica. La causa, 80% estafilococcus aureus, 10% streptococcus y otros más, pero el más frecuente es este. Según la edad, vieron, siempre estafilococcus mayor, pero existen otros gérmenes en sí también. Pero por encima de 5 años ya el estafilococcus aureus es el más frecuente. La vía también hematógena, o también puede ser directa, ¿verdad? Puede haber una infección supurativa en otra región y puede irse también por el torrente sanguíneo. ¿Y dónde se aleja? Se aloja en la metáfisis de los huesos largos. Entonces tenemos así, por ejemplo, el hueso, la tibia. La tibia tenemos la región metafisaria, que existe, una de las regiones más vasculares, existe un tipo de unos lagos venosos. Entonces viene el germen y se aloja acá.
y ese germen genera un proceso inflamatorio, ¿verdad? Igual que la sinovia, pero como es una región compacta del hueso, ¿qué produce? Se produce una inflamación, produce una hipoxia en los tejidos adyacentes del hueso mismo, y entonces esa reacción inflamatoria genera una necrosis ósea aséptica por la isquemia, por la compresión. Y nuestro organismo es tan sabio que trata de aislar esto con un tipo de cuerpos extraños, ¿verdad? Y entonces va generando hueso alrededor, ¿verdad? Y entonces la característica de la imagen radiográfica de nuestra osteomielitis son áreas de osteólisis y áreas de esclerosis. Van a ver las imágenes posteriores, ¿verdad? Entonces, a este hueso muerto que se encuentra dentro de esta cavidad que se llama involucro, se le llama secuestro. Pero nuestro organismo es tan sabio que tiene que echar eso, entonces van formando tipo caminitos o fístulas, se le llama foramina o fístula a esta región. Entonces, estas son las características anatomopatológicas que encontramos nosotros en las imágenes de pacientes con osteomielitis. Entonces, ¿qué es? Se va a la metáfisis del hueso raro, comunicación y irrigación metafisiaria, entonces eso produce infección y puede llevar a la articulación también. Aquí esto es lo que le estaba explicando a usted, ¿verdad? Bueno, estos lavos venosos se alojan en esta región y producen toda esa alteración, ¿verdad? Entonces, ese exudado inflamatorio de la corteza produce una trombosis séptica de los vasos, esto produce un infarto, acumula pus, se acumula eso debajo del periósteo y esto destruye los vasos y el infarto de la cortical. Y eso necrosa el hueso que nosotros llamamos secuestro, ¿verdad? Entonces, como hace una reacción inflamatoria y trata de recuperar esa región, se produce hueso nuevo que se forma alrededor del hueso muerto, que se llama involucro. Clínicamente, ¿cómo se caracteriza? No es tan sintomatológico así como la artritis, que tiene incapacidad funcional. En este caso puede inclusive mover y caminar, pero tiene dolor a la digitofunción, por ejemplo, se le palpa aquí en la metáfisis, salta de dolor. La criatura de salta de dolor. Entonces, tiene un dolor localizado. Ahí sí te sientes disminución de los movimientos activos, pero conserva los pasivos, es decir, que hay eliminación articular. Entonces, visita una fase 1, hay fiebre, dolor óseo, ¿verdad? Después, cuando hay la médula, el espacio superior, se inicia edema local y después ya puede haber inclusive impotencia funcional debido a que ya se generaliza regionalmente, ¿verdad? Existen las infecciones crónicas sin inflamación localizada, evacuación de sudor por fístula que vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Es un proceso infeccioso. Seguimos el programa, pero el programa no es que va a ser tan exhaustivo así como en una artritis. Puede haber así leucocitosis, ¿verdad? La eritrosedimentación puede estar normal o un poco elevado. Y la PCR también va a estar elevada. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico en sí? La clínica, ¿verdad? Radiografía, ¿pedimos o no? Generalmente las reacciones óseas o las imágenes de destrucción ósea después de los 10 a 14 días siempre nosotros vamos a tener imágenes. Entonces, lo que puede haber es aumento del volumen y densidad de la parte blanda que rodea el hueso y después de los 10 a 14 días recién vamos a ver probablemente el secuestro. El secuestro se ve radio opaco porque no tiene circulación sanguínea, entonces es radio denso. Un diagnóstico precoz, ¿se acuerdan cuando dimos gammagrafía, verdad? Centeliograma. Sí. La criatura esa, vieron ustedes que donde tenía mayor captación y justo en la diáfisis había un caso donde captaba. En esta caso se puede hacer, se hace un diagnóstico precoz con una gammagrafía. Define la localización. No sale muy caro. Entonces vemos nomás desde el punto de vista clínico, hasta ahora es solamente clínico el diagnóstico, ¿verdad? La osteomielitis se puede hacer, resonancia no nos ayuda en nada. O professor, Señora. o PET scan ajuda também no diagnóstico precoce? No, no, no es que va a ser tan, eso es activo, así como hay un artritis. Puede haber, sí, leucocitosis, ¿verdad? Pero como hacemos el diagnóstico en sí,
PET scan, fácil, te va a decir, ¿verdad? Pero vas a gastar un PET scan con una estomelitis. PET scan era que llamamos para procesos tumorales neoplásicos, para ver si existe diseminación de más metástasis. En este caso es más bien clínico, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico tenemos piomiositis, celulitis, bursitis, artritis, discitis, son todos diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Antibióticos, no voy a hablar por las razones que ya le dije a ustedes, ¿verdad? Y bueno, la duración sí del antibiótico generalmente, depende del tipo de antibiótico, generalmente 3 semanas endovenosos. ¿Se puede hacer tratamiento clínico? Sí, se puede hacer tratamiento clínico. Un antibiótico solamente va a mejorar. En la mayoría de los casos ya sí se resuelve hoy en día. Y en el caso eventual, a veces se produce un acceso superior. En este caso tiene indicación quirúrgica. Hay que abrir y drenar. Sacar la fístula y sacar los secuestros. O sea, si abrimos una llanerilla o una ventana en el hueso, jugueteamos por dentro. Osteomelitis crónica también son accesos que están cronificados ahí, también existen y son frecuentes en sí. Complicaciones puede dar artritis, deformidad ósea, alteración del crecimiento, fracturas patológicas. ¿Se acuerdan? Osteomelitis que es una causa de fracturas patológicas porque el hueso está enfermo. ¿Alguna pregunta?